Un saludo especial, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Espero en el Señor que todos estén muy bien. Vamos a continuar en esta ocasión con la serie Dios no nos debe respuesta. Ya está en su tercera parte. Ya hace un mes, casi un mes que iniciamos esta serie, con la intención de contestar, ¿verdad? Contestar a aquellos que han aprovechado la aparición de la pandemia, de la crisis de salud del COVID, como un argumento válido para negar al Dios de la Biblia, o reprocharle, o cuestionarle, o minimizar la naturaleza de Dios por causa del COVID. Además queremos, y esa es la intención también con esta serie, afirmar la fe de todo aquel que cree en el Dios revelado en las Sagradas Escrituras. Bien, antes de iniciar con esta parte o este tema, vamos a tener un tiempo de oración en el cual me gustaría que usted se una conmigo. Señor, te damos gracias, te glorificamos, te exaltamos por el privilegio que tú nos permites en esta ocasión de escuchar tu palabra. Bendícenos, Señor, en este tiempo. Bendíceme a mí para poder transmitir correctamente lo que tú has revelado en tu palabra. Y también bendice a mis hermanos, que ellos sean exhortados, que ellos sean corregidos, que ellos también sean animados, especialmente en este tiempo de dificultad. Que podamos conocerte aún más en medio de este tiempo tan difícil. Porque sabemos, Señor, que tú has preparado este tiempo conforme a tu sabiduría y soberanía para que nosotros te conozcamos mejor. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. ¿Por qué esto es tan importante para nosotros hoy? ¿Por qué afirmar nuestra fe e incluso contestar a aquellos que reprochan al Dios de la Biblia es tan importante? Es importante porque en este tiempo en el que muchos creyentes, desafortunadamente, han perdido la oportunidad de congregarse por mucho tiempo, por meses ya, existe el riesgo de que muchos sucumban al enfriamiento y escuchen los reclamos de los escépticos y algunos que se dicen incluso llamar cristianos, pero que realmente presentan una imagen distorsionada de Dios. En este tiempo ellos aprovechan la oportunidad y la carencia que tiene la iglesia hoy, la dificultad para poder congregarse. Así que por esto hacemos esto. Por esta razón vemos la importancia de recordar aquello que creemos. Por esto entendemos que Dios no nos debe respuestas. Sobre la aparición de la crisis de salud, Dios no nos debe nada. Primeramente por quién es Él, como hablamos en la primera parte, pero también porque Él ya ha dado las respuestas a lo largo de su revelación escrita. Y nuestra labor aquí es solo hacer eco de las palabras de nuestro Señor, que por mucho tiempo y especialmente en este tiempo han sido ignoradas. Anteriormente hemos estudiado cómo Dios nos ha revelado que Él no es deudor de nadie. En cambio, Él es soberano, Él es sabio. En este último estudio que hicimos, brindamos un contenido a la frase bien conocida y a veces un cliché: Dios sabe por qué hace las cosas. O Dios tiene un propósito con esto. No que esto sea falso ni que esto sea antibíblico. Ambas son ciertas. Pero lo que hicimos es darle un contenido. Son frases muy utilizadas por el cristianismo, especialmente para traer consuelo a aquellos que han sufrido embates de este mundo caído. El sufrimiento no es algo que el cristiano
y que cualquier persona sea eh, liberado en esta vida. Hacemos esto con la intención de que no solo seamos cristianos de frases pegajosas, sino de una fe nutrida en las Escrituras. De que no solamente aquel que está pasando por la aflicción escuche estas frases tan bien conocidas y que en muchos casos han sido desvirtuadas y por otros simplemente han perdido el valor de estas frases. De modo que usted no solamente vaya y diga y repita estas frases, sino que también exhorte con las Escrituras acerca de quién es Dios, especialmente en estos tiempos tan difíciles. Pero en caso tal de que para los detractores estas respuestas no sean suficientes y que digan en sus corazones, por ejemplo, ok, acepto que Dios tiene gobierno sobre todas las cosas que existen y que las ordena de acuerdo a un plan y un propósito. Pero aún así, observando el sufrimiento de tanta gente inocente, debo decir entonces que sus propósitos solo pueden ser considerados como malignos y por lo tanto su Dios es un Dios malo. Ante este reclamo, ante esta argumentación de los detractores escépticos ateos, Dios ha respondido y hacemos eco de su respuesta a continuación. ¿Qué nos dice Dios? Dios dice, ante estos cuestionamientos, yo soy santo. La Biblia nos enseña en el capítulo 6, versículos del 1 al 3, del profeta Isaías, lo siguiente. Acompáñame al capítulo 6, versículo del 1 al 3 del profeta Isaías, que dice así. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. 3 veces santo. Nos escribe el profeta que cantaban los serafines, que se cubrían los rostros al levantar tal adoración. No encontraremos otro atributo de Dios que sea mencionado 3 veces seguidas en la Biblia, como el de Santo, Santo, Santo. Comúnmente vemos en las Escrituras la repetición de algo 2 veces, como de cierto te digo, a la hora en que Jesús enseñaba. Esto significa en la literatura hebrea un énfasis. Sería como unas comillas o un escribir en mayúscula para destacar importancia, su valor trascendental en la narrativa. Pero en este caso, Dios no solo es santo, santo, sino que se menciona hasta 3 veces, tal como nos señala el doctor R.C. Sproul en su libro La Santidad de Dios. Él dice, mencionar algo 3 veces seguidas es elevarlo a su grado superlativo y adjudicarle un énfasis de super importancia.
Ahora dicho esto, nos preguntamos, ¿qué significa que Dios es santo? Para eso debemos conocer que la palabra santo en el Antiguo Testamento proviene del hebreo kadosh, la cual significa sagrado o santo, que es derivado de la palabra o de la raíz kat, que significa cortar o separar. Ahora, en el idioma griego que se fue escrita en el Nuevo Testamento, la palabra para santo es agiaso o agios, las cuales se traducen como justo, santo y piadoso. Dicho esto, la santidad de Dios se puede entender de dos maneras fundamentalmente. Primero, que Él es absolutamente distinto de todas sus criaturas y exaltado sobre ellas en infinita majestad. Esto quiere decir que Dios está separado de la creación y sus criaturas. Pero en segundo lugar, la palabra santo aplicada a Dios se refiere a su pureza, a su absoluta excelencia moral y ética. En otras palabras, la primera presenta su separación de la creación y las criaturas, en el sentido de que Él es un ser trascendente y supremo sobre todo lo creado. Esto no necesariamente significa que hay una separación ahora que el hombre cayó en pecado, sino que desde el momento de la creación había esa separación entre el Dios supremo y trascendente de la misma creación. Pero también, en el segundo sentido, mantiene su excelencia moral, despreciando el pecado y llamando a su pueblo, a su creación, a la pureza. Estos serían los sentidos de su santidad. El que es trascendente y moral. Cabe destacar que no están separadas una de la otra, sino como ya mencionamos anteriormente, cada uno de sus atributos está en perfecta unidad, ya que la segunda, o sea, el sentido ético y moral, tiene su origen en la primera, que es un ser trascendente y supremo. Dicho esto, es importante preguntarnos, ya que el argumento de los escépticos y los ateos y alguno que otro cristiano, entre comillas, es que Dios es autor del mal. Sus propósitos son malignos. Sus fines son malos. Ese es el argumento de ellos. Ahora nos preguntamos nosotros, ¿es Dios autor del mal? Ya que es soberano, ya que tiene un propósito. Entendiendo estas cosas, ¿es Dios entonces autor del mal que sobreviene sobre los hombres? La respuesta a esto es de ninguna manera, de ninguna forma. Dios es autor del mal. Dios, quien es perfecto en todo su ser, asimismo será perfecto en todo su proceder. Cada uno de sus actos lleva la firma de su santidad. Él no puede pecar, ni generar pecado en el hombre, ni mucho menos puede influir o empujar al hombre al pecado, tal como dice el apóstol Santiago. Dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Veamos esa reafirmación de Santiago cuando él dice,
porque Dios no puede ser tentado. Él no puede tener ninguna predisposición al pecado ni la más mínima pizca de inclinación o resistencia. Y por consiguiente, Él no puede ser inclinado al mal ni tampoco puede tentar a nadie a cometer mal. No puede influenciar ni generar mal en los hombres para que ejecuten el mal. El apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 5, dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. El apóstol Juan también recalca la pureza y perfección moral, ética de Dios. La Biblia nos deja claro que de la mano de Dios todo es bueno y santo, tal como dijo el Señor al sexto día. Cuando terminó su creación, Él dijo en el capítulo 1, versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Era bueno en gran manera. Todo lo que el Señor había hecho y cómo Él lo había hecho a su imagen y semejanza. Al hombre lo había hecho a su imagen y semejanza. Y su creación anunciaba la gloria de Dios. O como Pablo. Pablo se refiere a la ley de Dios de la siguiente manera. En el capítulo 7, versículo 12 de Romanos. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, dice el apóstol Pablo. Es claro entonces que todo lo que proviene de Dios es santo, porque no puede ser otra cosa, ya que esta es su naturaleza. La naturaleza de nuestro Señor es santa. Ahora, alguno podría argumentar, si Dios es omnipotente, entonces Él puede y hace todas las cosas, de modo que también hace el mal o hace el pecado. Pero esta argumentación, mi querido hermano, lo que hace es separar sus atributos. Y como he dicho antes, ninguno de ellos está separado uno del otro. Por lo tanto, si creemos que Dios es omnipotente, porque lo hacemos porque hace todo conforme a su naturaleza, conforme a sus atributos de santidad, su atributo santo. También lo hace conforme a sus propósitos sabios, conforme a su sabiduría y a través de su soberano gobierno sobre la creación. Como siempre he dicho, el mejor argumento de los ateos y escépticos es la ignorancia. Reducir el argumento cristiano y bíblico a su forma más ridiculizante, a la forma más liviana, la más reducida posible para poder contradecir el cristianismo. Pero esa es la única forma en que ellos pueden vencer el argumento de Dios, reducirlo a lo más bajo, ignorando cosas. Ese es el mejor argumento de ellos, la ignorancia. Ahora, esto que he dicho se ve claramente expuesto en la Confesión Histórica de Westminster, que dice, el poder todopoderoso, la inescrutable sabiduría y la infinita bondad de Dios se manifiestan de tal manera en su providencia que se extiende hasta la primera caída y a todos los otros pecados de ángeles y de los seres humanos,
Y eso no por un mero permiso, sino también limitándolos de manera sapientísima y poderosísima, ordenándolos y gobernándolos de varias maneras en una dispensación multiforme para sus propios fines santos, pero de tal modo que lo pecaminoso solo procede de la criatura y no de Dios, quien es santísimo y justísimo, y no es ni puede ser el autor y aprobador del pecado. Aquí podemos encontrar de manera histórica un documento histórico de la Iglesia, cómo afirma la posición del cristianismo de que Dios no es autor ni aprobador del pecado ni del mal. Y lo hace. ¿Cómo presenta esto la confesión? Lo presenta de modo que su poder, su sabiduría y todos sus atributos trabajan en conjunto, de modo que Él permite la aparición del mal y al mismo tiempo limita esa misma manifestación del mal para sus fines santos, para sus fines santos. Como podemos ver y reafirmar, Dios no es el autor del pecado, ya que Él ni lo ejecuta ni lo valida. Dios no llama a lo malo bueno, ni a lo bueno lo llama malo. Lo que Dios hace en su soberanía, sabiduría y santidad es permitir y limitar la manifestación del pecado que hace la criatura. Es muy importante entender esto. El hombre es el que peca. La criatura, por causa de la caída, es ahora pecador por naturaleza, y lo que él hace es siempre quebrantar la ley de Dios, que es santa y buena. Y si Dios hace eso, tal como mencionamos en la anterior lección, es porque su propósito tendrá consigo un bien mayor. Es por esto que aunque los paganos solo ven el mal y concluyen que Dios es malo, diciendo si Dios es soberano y si Dios es entonces tiene un plan y un propósito, entonces viendo lo que ha sucedido tiene que ser Dios malo y sus propósitos y fines son malos. Esto es lo que el pagano ve. Pero los que aman a Dios, los que conocen a Dios y saben que Él es santo, dicen todas las cosas nos ayudan a bien, tal como lo expresa Romanos 8:28. ¿Y qué significan todas estas cosas? Todas estas cosas son tanto buenas como malas. Aquellos que aman a Dios, aquellos que son parte de su pueblo, son aquellos que entienden que ya sea persecución o enfermedad, o ya sea bonanza y prosperidad, todas estas cosas serán para un bien mayor. La bonanza y la prosperidad en esta vida no es más que lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál es el propósito final de Dios para nosotros? Nada en esta tierra, por más bueno que sea, es superior a las dádivas que el Señor prepara para nosotros. Asimismo, el mal que sobreviene sobre nuestras vidas es solo un medio para comprender la grandeza de las dádivas de Dios que Él prepara para nosotros. Un excelente ejemplo de esto, y que ya hemos mencionado anteriormente, es la persecución de Saulo. Dios la permitió.
Dios permitió la persecución de Saulo contra la iglesia. Y entendamos esto que se ha reafirmado en la mente de sus discípulos cuando Jesús en la Gran Comisión les dice a los discípulos: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Yo tengo total gobierno sobre todo lo que ocurra en su vida. ¿Y qué dice posterior a eso? Por tanto, id y haced discípulos. Él le dijo a los 12: todo lo que ocurra, todo lo que acontezca en su ministerio de aquí en adelante, yo tengo el control de todo. Solo confíen en mí. Yo tengo el control. De modo que los discípulos estaban claros de que Dios había permitido esto para cumplir un fin santo. Que como vimos la semana pasada, las semanas anteriores, en la parte anterior, que era el avance de su reino. Pero también sabemos y entendemos que Él limitó este mal, el pecado de Saulo, lo limitó al confrontar a Saulo en el camino a Damasco, llamándole a servirle y a cumplir así sus santos propósitos de testificarlo hasta lo último de la tierra, al pueblo gentil, al mundo entero, y que el Evangelio hoy día haya llegado a nuestros oídos. Es por el trabajo y la obra soberana, sabia y santa de Dios. Ahora, entendiendo esto, entendiendo, mi querido hermano, de que los fines de Dios no son como los paganos dicen, malos y malignos, y que Dios es el creador del pecado, no. Entendiendo que todo lo que viene de Dios es santo, bueno y puro, y entendiendo que sus fines en sí mismos y por causa de Dios y por los medios que Dios provee son santos y puros. ¿Qué aprendemos del hecho de que Dios es santo? ¿Qué debemos hacer nosotros ahora como iglesia? Primeramente, es reiterado en las Escrituras, de principio a fin, que seamos santos porque Él es santo. Esta santidad implica abandonar el pecado, arrepintiéndonos y apartándonos de él. Además, la santidad es buscar a Dios, porque tal como nos dice Martín Lutero, y el que no busca más que la santidad misma, busca y encuentra a Dios mismo. Pero el que busca recompensa y huye del castigo, no encuentra a Dios. Muchos hombres buscan agradar a los hombres y decir: mira cuán hombre tan perfecto, loable, santo es este hombre. O algunos buscan huir solo del castigo eterno, pero no buscan a Dios. Buscar la santidad es buscar a Dios. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Se preguntará usted. Para esto debemos volver al profeta Isaías, el cual, tras ver la revelación suprema de Dios, él reconoce su pecaminosidad, diciendo en el capítulo 6, versículo 5: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Dios oye a todo el que me escucha. Él se ha revelado a nosotros como el Dios Santísimo, a pesar de lo que somos. Hermano, reconozcamos nuestra pecaminosidad y seremos santificados por Dios, tal como sucedió al profeta en el versículo 7 del capítulo 6. He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Por tanto, hermanos, adoremos a Dios con nuestros labios,
pero también con nuestro servicio a Él. Aquel que es santificado entiende que todo lo que proviene de Dios es santo, puro y bueno, en gran manera. De modo que confiemos en Él, aunque el panorama parezca malo. Sepamos que todo esto es para cumplimiento de un fin mayor. Y este fin mayor es el propósito santo de Dios. Que el Señor le bendiga en esta hermosa oportunidad que tenemos de escuchar su palabra.